Buenas, buenas, ¿cómo están? Hoy es 23 de junio de 2025, una nueva semana de mercados capitales acá analizando Webful Talk. Hoy sí Martín Estea, le vamos a pedir especialmente a la Community Manager que ponga toda esta parte en blanco y negro para recordar a Martín. Sucede que Martín se ha tomado unas vacaciones, una semana, así que esta semana no nos va a acompañar. Lo que acá hay debate es si son vacaciones que se las ha ganado, o sea, si son vacaciones bien ganadas. Él dice que sí, pero bueno, lo vamos a tener. Así que hoy no vamos a tener a Martín, pero lo esperamos felizmente la semana que viene. De cualquier manera le vamos a estar escribiendo todo el tiempo por mensaje, para ver si le podemos arruinar también las vacaciones de alguna manera. Decirle, hola Martín, ¿cómo estás? De buena manera, pero preguntándole algo de mercados y demás. Y después los pasaremos por aquí. Hoy, evidentemente, los mercados están gobernados por conflicto de Medio Oriente. Es un poco que cuando uno empieza a analizar los cables, ¿no? Vienen en esa tónica, ¿no? Medio Oriente. Primera cuestión para analizar hoy. No es menor el ataque que se realizó el día sábado. Nosotros tenemos ahí como el día sábado un momento crucial, más o menos 7 de la tarde hora argentina, en donde, digo, ¿por qué crucial? Porque hasta este momento Estados Unidos no se había involucrado, por lo menos de forma directamente. Y acá me parece que sí podemos apuntar de buena manera a la administración Trump, porque hasta este entonces se lo había notado en lo que es geopolítica un poco, ¿no es cierto?, con algunos tambaleos, o sea, no con demasiado acierto. En este caso se puso en una estrategia de que iba a ponerse a analizar durante los próximos 15 días, esto anunciado hace más o menos 5, y fue de alguna manera disuasivo. De hecho, cuando se conoció que dos B-2, estos megabombarderos, parecen de ciencia ficción, si ustedes no lo vieron, son unos aeroplanos que son como una mantarraya, es una nave muy larga hacia los extremos, toda negra, son totalmente furtivos, ¿no? La idea de estos aviones es que no sean captados, incluso por los materiales que están formados estos aviones, que sean captados por radares que repelan todo tipo de señal. Y bueno, tienen una capacidad de almacenar bombas infernal. Estos habían ido a Guam, una base, en teoría, iban a Guam, una base que tiene en el sudeste asiático Estados Unidos, y bueno, en realidad esto después se produjo el ataque. El ataque fue en Isfahan, Fordo, que es la principal, la que todos sabíamos, digamos, y Natanz, que venía como un segundo ataque. Lo que acá es para marcar es que el ataque fue más grave o importante de lo estimado, ¿no? En última instancia uno se pensaba que bueno, iba a ser a Fordo, esto fue mucho más grande. En lo que es la capacidad bélica, ¿no? En la cantidad de misiles y en los diferentes. Lo que no tenemos al momento es el grado de daño, ¿sí? Acá hay diferentes versiones, obviamente del lado occidental, como que el daño fue. Al momento sigue habiendo otros ataques, sobre todo en lo que son los caminos a Fordo, de alguna manera limitando el acceso a esta zona. La reacción iraní. Digo, acá es un poco para ver, porque justamente lo que nosotros nos preocupamos siempre de los mercados, esto siempre lo hacemos con una mirada, vale hacer este pequeño disclaimer, nosotros esto lo miramos del lado financiero internacional, no lo miramos obviamente como un analista político internacional y tampoco desde el punto de vista moral. Obviamente que siempre, obviamente el flagelo de la guerra es como algo que es profundamente, o sea, de alguna manera uno puede avalar. Pero lo que nosotros siempre tratamos de verlo es cómo esto influye en los mercados. Como habíamos visto en los Wayful Talk anteriores, el daño podía estar, el gran daño que Irán podría hacer al mundo es si cerraba de alguna manera el estrecho de Hormuz. Recordemos que el estrecho de Hormuz es una franja muy pequeña donde pasa el 20% del crudo del mundo, pero también pasa aproximadamente el 60% del gas natural del mundo, el gas licuado, perdón. ¿Qué países? Y bueno, tenemos Irak, Irán mismo, tenemos Kuwait, Arabia Saudita y bueno, obviamente el gas natural licuado de Qatar. Esto es, digamos, por lo que pasa por ahí. Obviamente que ahí hay un tendido de cables infernal a nivel sudoceánico. Es un estrecho muy importante. Por acá podría pasar de alguna manera el daño que podría causar Irán al mundo. Fuera de esto, que lo que podría hacer es obviamente atacar bases o embajadas norteamericanas. De alguna manera,
Lo que sí creemos, por lo que seguimos analistas del estilo, es que esto sería transitorio, que dificultosamente de forma permanente Irán podría mantener cerrado el estrecho. Pero bueno, esto obviamente para tenerlo en cuenta. De alguna manera no tenemos ahora repercusiones mucho más que algún que otro misil. Estamos atentos, ¿no es cierto? El petróleo por ahora estaba 1% arriba. Es destacar que el petróleo no fue a las 3 cifras, como se esperaba, rondó en 75, 76 por momentos, pero esto no tuvo una escalada brutal. Por eso digo que de alguna manera, y pensando siempre que todos estos conflictos el mercado los absorbe. Recordemos cuando empezó también la guerra con Ucrania, ¿verdad? El mercado finalmente termina absorbiendo, Ucrania y Rusia siguen en guerra y todavía, bueno, después volvimos a ver mercados all time high de nuevo, ¿no? En máximos históricos de nuevo. Así que, de alguna manera, para ponernos a nosotros cómo esto afectaría a los mercados, el cierre de forma permanente parece una cuestión muy remota. ¿Podría darse un cierre transitorio? Sí. ¿Esto afectaría al crudo? Sí. ¿Afectaría a todas las economías? Sí. ¿Por qué? Y porque de alguna manera mínimo tendríamos un crudo volando, inflación, todo lo que significa después para la Reserva Federal, que bueno, ahora vamos a entrar al tema. Porque lo que pasó la semana pasada, además de este conflicto de Medio Oriente, el fin de semana, fue la reunión de la Reserva Federal el pasado miércoles. ¿Y por qué para mí me parece un tema llamativo? Sobre todo porque Powell se mostró un poco más hawkish de lo esperado. Recordemos siempre que no solo analizamos cómo queda la tasa, ¿sí? De alguna manera ya está descontado, ¿no? Sino después, de alguna manera, cuál es el tono con el que habla Powell. Siempre hablamos de que Powell es una persona muy medida, pero aún así, digamos, uno puede notar tono. Bueno, de alguna manera, primero que nada, como las proyecciones actualizadas. Estábamos descontando en un momento al principio del año 4 bajas de tasa, ¿no? Esto se hace con futuros y esto ahora se bajó a 2, ¿sí? Y un solo recorte de tasas para 2026. Ahora nos está diciendo Powell, yo no tengo datos, yo no puedo trabajar sin datos, pero de alguna manera está descontando de que todavía el efecto de aranceles, el efecto de las tarifas, todavía no está puesto en precios. Está dando esta señal de que tiene que ver cómo reacciona de esta forma el mercado, incluso aunque se enfríe ligeramente la actividad económica. Vemos por ahí en el efecto fue, bueno, digamos una semana, si bien semana corta, porque el jueves tuvimos feriado en Estados Unidos y el viernes fue medio puente, la liquidez fue menor, vimos que tuvo un efecto evidentemente sobre el mercado de acciones. No sustancial, pero sí consistente. Mercados globales con el tema de conflicto y estas condiciones monetarias, los más afectados con el tema de conflicto de Medio Oriente, te tomo Europa y China como los más afectados. Hoy igual China habría positivo por la mañana, después de todo esto lo fue el fin de semana, Japón negativo. Los índices principalmente el S&P estaba arriba, el DXY en la zona que venimos charlando y el VIX alrededor de 20-21. Acordémonos, el índice de volatilidad, que de alguna manera se lo llama el índice del miedo, estaba a niveles de 20, ¿sí? Con un mercado bastante alto. Con todo este conflicto, lo que pasó la semana pasada con Powell, está dentro de los 21. Y el Bitcoin, ustedes saben que Wayful sigue el Bitcoin, obviamente los fundamentales que tiene el Bitcoin son avalados por todos los que integramos la compañía. Fue el que marcó un poco el punto de inflexión el fin de semana, que bajó de los 100, ¿no es cierto? Ahora ya está alrededor de 102, un poco siguiendo la tónica de la semana pasada. Para actualizar un tema no menor, conflicto internacional, conflicto arancelario, en 15 días vence, ¿no? esta suspensión bilateral de aranceles que teníamos entre Estados Unidos y el resto de las potencias. Esto para tener en cuenta, ¿por qué? Porque dentro de 15 días otra vez joda. Al momento solamente tenemos un acuerdo con Reino Unido. Acordémonos que hay 74 países, regiones con las que se están negociando que todavía no alcanzamos acuerdo. 15 días pareciera poco para tener novedades, pero bueno, tema a seguir. Actualización tema fiscal, bueno, la ley fiscal de alguna manera que venimos siguiendo acá. Obviamente que acá hay un punto.
Si bien se están discutiendo detalles, y esto obviamente recordemos, pasó la ley de la Cámara de Representantes al Senado. En el Senado se hicieron varias reformas. Acá yo les prometo en algún momento como hacer un recap de todo esto y contarle más en detalle. El asunto es que en general cuando se están debatiendo estos proyectos de ley hay muchos idas y vueltas que ponérselos a relatar todo aumenta complejidad. Sabemos que a nivel general la ley de alguna manera prevé aumento de gasto. Esto venimos charlando y que esto podría ser hasta el 9% del PBI, cosa que es un montón, ¿está bien? Es un montón. Con lo cual, digamos, estamos en estas idas y vueltas. Aparentemente este viernes tendremos novedades, ¿sí? Lo que sí es, de alguna manera, es otro de los grandes temas que seguimos en la economía norteamericana, es por excelencia, me parece que tiene que ver no solamente con la deuda, sino con cuestiones muchísimo más profundas para adelante. Le quiero dejar agenda para la semana, ¿no? Un poco para cerrar, tocando estos temas que fueron para nosotros los más importantes. Para seguir en la semana, la reacción de Irán. Temón, o sea, a ver, ¿se cierra o no el estrecho de Hormuz? O si esto va a ser un ataque a diferentes embajadas americanas, puede ser en Irak, puede ser en Siria, puede ser avisando al gobierno americano como para que sea esto de consumo interno, es una posibilidad que se está manejando. Tenemos revisión final del GDP, ¿sí? En Estados Unidos. No cambiaría sustancialmente los números, pero sí por lo menos para entender por qué la caída. Vamos a tener datos de consumo, vamos a tener los PMIs esta semana y por supuesto lo vamos a tener hablando a Powell martes y miércoles en el Congreso. Ahí es donde yo le pongo más énfasis a la cuestión porque Powell comienza a hablar, es una persona honesta, es transparente, puede terminar siempre con golpeando el mercado. Así que este es un poco lo que nosotros manejamos, el panorama de lo que fue esta semana y lo que tenemos para adelante. Lo que les deseo es una gran semana, que sea una mejor semana que la que venimos teniendo de mercados la semana pasada. Y bueno, muchas gracias por seguirnos. No se olviden, obviamente, como siempre le decimos, de suscribirse al canal. Un gran abrazo.